UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Bienvenidos a todos a la asignatura Fundamentos de Arqueología. Mi nombre es Daniel Casado Rigalt y voy a ser vuestro profesor en este semestre que acaba de empezar. Bien, entiendo que me dirijo a distintos perfiles de estudiante. Algunos de vosotros ya conocéis el estilo de mis aulas, mis prioridades, pero otros os enfrentáis a mis asignaturas por primera vez. Por eso me ha parecido conveniente celebrar esta sesión introductoria de la asignatura, sobre todo para anticiparnos a posibles dudas o confusiones que puedan surgir a lo largo del curso. Bien, antes de entrar en materia, me gustaría que le echarais un vistazo a la guía docente de la asignatura. La guía docente de la asignatura es algo así como la hoja de ruta, como ese documento de referencia al que tendréis que recurrir para consultar el cronograma de actividades, de controles, de foros. Es muy importante que le echéis un vistazo para tener planificado el curso antes de entrar en materia. Sobre algunas advertencias de tipo práctico referentes a la asignatura Fundamentos de Arqueología, tener en cuenta que el examen final y los controles del aula, el profesor está forzado a que hayan sido extraídos todos del manual de la asignatura. Es una obligatoriedad para el profesor, no así con las actividades que hay planteadas en el aula. Las actividades pueden haber sido extraídas de bibliografía ajena, de algún manual de otra asignatura, de una página web, de un catálogo de una exposición. Es decir, ahí el profesor tiene más margen para jugar con las actividades. Es decir, que cuando llegue el examen final presencial, centraros, por favor, en el manual y en los controles del aula. Bien, en cuanto al manual de la asignatura, el manual de la asignatura Fundamentos de Arqueología, el que tenemos de referencia es el manual de Víctor Manuel Fernández. Es un manual generoso en datos técnicos, donde hay continuas incursiones a otras disciplinas de apoyo para la arqueología, como puede ser la física, la química, la botánica. Aún así, considero que el manual de Víctor Manuel Fernández es un manual que tiene la suficiente claridad expositiva como para que os hagáis pronto con las riendas de este manual. En el capítulo de controles, esta asignatura dispone, como todas las asignaturas de 6 créditos, de 4 controles. Cada uno de estos controles dispone de un doble intento para ser realizado y el sistema tomará como referencia la mejor de esas 2 notas que hayáis obtenido en los controles. Los controles, repito, son extraídos íntegramente del manual de la asignatura. Ya en el capítulo de actividades deberéis tener en cuenta una cosa importante, y es que las actividades se dividen en 2 categorías: actividades de aprendizaje y actividades de evaluación continua. Las actividades de aprendizaje tienen un peso del 10% sobre la nota global del curso, y las actividades de evaluación continua tienen un peso del 20% sobre la nota global del curso. Algunos matices, algunas observaciones que os debo hacer antes de que afrontéis una de estas actividades tienen que ver con el formato, el desglose y la bibliografía. Bien, todo informe redactado en este aula debe ser enviado en PDF o en algún tipo de extensión legible para el profesor. Y por favor, cuando lo enviéis, tratar de que quede claro que está enviado de forma definitiva y no es un borrador o está pendiente de una última revisión. Además, los informes redactados en el aula deben tener unas partes ineludibles. Me refiero al principio, la introducción, luego un desarrollo, unas conclusiones y un apartado ya específico de bibliografía. Es importante que tengáis en cuenta también el sistema de citas utilizado. Podéis usar el APA, el Harvard, eso es un poco a libre albedrío del alumno, pero por favor que exista una coherencia entre el cuerpo del texto y el sistema de citas que vais a utilizar. Ya en el capítulo de actividades, la mayoría de las actividades contenidas en este aula son de formato autocorregible, es decir, no deberéis redactar, pero sí debéis encontrar información muchas veces en otras, digamos, fuentes bibliográficas. En este caso, la primera de las actividades contempladas en el aula es la actividad que hace referencia a los arqueólogos y su contribución a la disciplina. Ahí tenéis varios ejemplos de Louis Gillet, de Heinrich Schliemann, de Howard Carter, de Pierre Paris. En definitiva, tenéis que asociar un desplegable y las características
de este desplegable a cada uno de los arqueólogos que os toque a cada alumno. Es una actividad de tipo autocorregible, insisto, no tenéis que redactar, pero sí adivinar cuál ha sido la contribución de cada uno de estos arqueólogos. Bien, siguiendo con actividades de tipo autocorregible, hay otra prevista en el aula que hace referencia a un mapa de pecios. Como veis, se aportará al alumno un mapa con distintos puntos sobre un mapa mudo y además, como pista, una serie de cronologías que debéis asociar a los distintos pecios que hay contenidos en el desplegable que se aporta en esta actividad. Es, insisto, otro tipo de actividad autocorregible del aula. Y también autocorregible es la que hace referencia a las dataciones, me refiero a las dataciones absolutas y a las cronologías relativas que están contenidas en el manual de la asignatura. A diferencia de las anteriores actividades, en este caso vais a encontrar casi toda la información requerida dentro del manual de la asignatura. Y ya en cuanto a actividades que tienen que ver con la cultura material arqueológica, hay dos actividades planteadas en el aula. La primera de ellas hace referencia a la arqueología del oro. De hecho, tendréis un enlace en el aula que os remite a material gráfico y documental sobre la arqueología del oro y las distintas técnicas utilizadas para hacer un anillo de oro o cualquier otro tipo de pieza. Bien, esta es una actividad autocorregible que, como digo, os podréis apoyar en el soporte documental que hay colgado del aula. Y ya una última actividad relativa a las culturas materiales arqueológicas, por cierto, de gran utilidad para reconocer piezas en un museo, por ejemplo, es la actividad que tiene que ver con el reconocimiento de piezas arqueológicas. Se trata de una tira de imágenes con distintos números que debéis vincular a otro desplegable donde aparecen nombres técnicos de esas piezas o esas evidencias arqueológicas que hay citadas en la actividad. Respecto a temas ya relativos a cuestiones, digamos, administrativas o de funcionamiento del aula, ¿cuáles son los requisitos mínimos que debe cubrir un alumno para presentarse al examen final presencial? Bueno, aquí los tenéis. Tenéis que tener 4 controles del aula aprobados y al menos 2 de las actividades de evaluación continua y 2 de las actividades de aprendizaje también aprobadas. Es, como digo, un requisito sine qua non para poder presentarse al examen final presencial. Y yo creo que con estas indicaciones os podéis enfrentar al aula con todo tipo de garantías. Me parece que las dudas están ya más que resueltas. A partir de ahora me podéis localizar en mi correo electrónico, a través del foro de tutorías o de las tutorías telefónicas. Así que mucha suerte a todos y nos vemos en el aula.